¿Cómo funcionaba el ANDIS, la Agencia de Discapacidad, que ahora hicieron algunos cambios? Hasta ahora la Agencia de Discapacidad dependía de la Presidencia de la Nación, en particular de la Secretaría General. En este momento ha pasado a depender del Ministerio de Salud. ¿En qué consiste este cambio? Cuando la agencia dependía de la Presidencia de la Nación, estaba por encima de todos los ministerios e incluso por encima de la jefatura de gabinete de ministros. Y esto tiene lógica en el marco del modelo actual de la discapacidad, que es el modelo social. Claro. Para la discapacidad actualmente, para todo el mundo a partir de la Confederación, es el cruce con ciertos problemas de tipo físico, psíquico que tiene una persona y una sociedad que no tiene presente la discapacidad y mantiene algunas barreras que le impiden su inclusión. Por ejemplo, para ser concretos, sí, la persona que tiene una discapacidad motriz necesita que la sociedad, por ejemplo, construya rampas, que las personas que pretendan utilizar un colectivo o un tren tengan transportes accesibles. Esto de la dependencia de la Presidencia de la Nación tenía lógica porque la problemática del transporte pasaba por el ministerio respectivo, la problemática del trabajo pasaba por el Ministerio de Trabajo, actualmente Secretaría, la problemática del empleo en manos del Estado. Usted sabe que el Estado tiene que tener por lo menos un 4% de personas con discapacidad. El famoso cupo. Actualmente ese tema está a cargo del ministro de Transformación del Estado y de Regulación. Entonces, cuando se instala la Agencia Nacional de Discapacidad, cuando se instala la agencia en el ámbito del Ministerio de Salud, se produce un abismo, porque ya el Ministerio de Trabajo no tiene la misma incidencia y responsabilidad sobre el trabajo de las personas con discapacidad. Claro. Para que ustedes tengan una idea, las personas con discapacidad tienen la posibilidad de que se le asigne un espacio para tener un pequeño comercio en las reparticiones públicas. Esto no significa ningún gasto para el Estado y le permite a una persona con discapacidad sostenerse a sí misma y sostener a su familia. Bueno, esto ha quedado desligado de la Agencia Nacional de Discapacidad con esta dependencia del Ministerio de Salud. Exacto. Entonces, esta decisión es un recorte que olvida la actual tendencia a nivel internacional en materia de discapacidad y regresa al modelo anterior, que es el modelo médico hegemónico. El modelo médico aborda la discapacidad desde una mirada de suplir de alguna manera, en general médica, las deficiencias que tiene la persona. Por ejemplo, con un audífono, con un aparato ortopédico, con una silla de rueda, etcétera. Esto tiene sentido si se complementa con otras medidas de la sociedad, como son, por ejemplo, instalar aros magnéticos en los lugares públicos, por ejemplo, habilitar baños accesibles en los lugares a los que puede acceder una persona con discapacidad, en mantener un tamaño mínimo de los departamentos que se aprueban de manera de poder desplazarse con una silla de ruedas. Para nosotros, las personas con discapacidad, ha sido un duro golpe esta decisión del Gobierno Nacional de sacarlo de la Secretaría General de la Presidencia y poner la agencia en el marco del Ministerio de Salud. Pero no es el único indicio de este gobierno que ubica a la discapacidad en un nivel totalmente secundario. Ni bien empezó este proceso de despidos, la Agencia Nacional de Discapacidad
estuvo a la cabeza de los despidos y se llegó a despedir a personas que tenían discapacidad. Entonces, en la práctica el Estado ha tomado la decisión no solo de no respetar el cupo de personas con discapacidad trabajando en el Estado, sino que ha tomado la decisión de despedir a personas que ya tenían trabajo. En algún caso, yo conozco gente que hace 27 años que está trabajando, que estaba trabajando en la Agencia Nacional de Discapacidad y fue despedida en este proceso impulsado por Javier Milei. Exactamente. O sea que de alguna manera es como que muestra lo que viene haciendo, ¿no? Esta desregulación por decreto que... Efectivamente. Y además ha vuelto a cuestionar el tema de las pensiones no contributivas. Usted recordará que durante el gobierno de Macri se dieron de baja 170.000 pensiones no contributivas. Sí. Y se dieron de baja sin ningún fundamento, al punto que la justicia ordenó la devolución de todas las pensiones no contributivas. Ese fue un largo proceso que recién terminó en la época que asumió Alberto Fernández. Ahora también estamos viendo que se pone en cuestionamiento la legitimidad de las pensiones no contributivas y se hace de una manera al voleo, sin ningún estudio real que uno pueda discutir cuáles son las causales por las cuales da de baja una pensión no contributiva. Entonces, en la práctica nosotros estamos advirtiendo que se está recurriendo a un modelo de abordaje de la discapacidad basado exclusivamente en el modelo médico hegemónico. Otros lo llaman el modelo rehabilitador, porque pone la mirada en la persona con discapacidad más que en la mirada en lo social. Exactamente. Entonces, para nosotros esto es sumamente preocupante. Es preocupante porque no solamente todavía no se termina de dar esa pelea, ¿no?, en la concepción de que se piensa a la persona discapacitada, sino que es el más alto poder, ¿no?, el Poder Ejecutivo, quien por decreto desarma esta pelea que se viene dando hace mucho tiempo, donde pienso yo que si tiene la importancia a nivel presidencial, ¿no?, la ANDIS, con lo que era hasta hace 2-3 días la ANDIS, es porque tiene que ver con una concepción que le pida a toda la sociedad que no discapacite, ¿no? Sí. Pero para nosotros es muy importante, y yo me voy a permitir comentarle que la Confederación brinda asesoramiento jurídico sin cargo, es un servicio de la Confederación, para lo cual pueden comunicarse con el 11 37 62 0347. 11 37 62 0347, porque lo que viene, como usted bien lo ha dicho, es seguir en la lucha. Lo agradecemos y vamos a pasar el teléfono, doctor. Seguimos conectados seguramente. Muchas gracias. No, gracias a usted, doctor.